si la misión se reduce en mandatos que producen sentimiento de culpa, el resultado es que la praxis misiológica separa del ser de la persona y de la gente de la misión. ¿Qué es lo que llega a convertirse la misión? La misión ya no es el ser de la persona en el campo de misión. El encarnarse de la persona en el campo de la misión en la persona de Jesucristo. Sino es el hacer. El misión deja de ser como persona, como un agente de Dios en el campo de misión, para duplicarse, para encarnarse como un pequeño Jesús el mismo, sino que la misión se empieza a producirse en el hacer. Yo tengo un mandato y tengo que cumplir. Entonces lo que hace el misionero es hacer, 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 hacer y hacer. Porque Dios me mandó a hacer, yo voy a hacer, 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 hacer. Constantemente lo que produce son diferentes proyectos constantemente para hacer algo. Si el misionero no hace nada, se siente mal. Algo tiene que hacer. ¿Qué es lo que produce cuando esto llega a pasar? Resulta un misionero desorientado y sin ¿qué? Motivación, y se quema como una persona. Ustedes van a ver muchos misioneros que a los 2, 3 años se queman en el campo de misión. Porque al hacer y hacer y hacer, cuando no pasa nada, cuando no hay frutos del esfuerzo, ¿qué le pasa? Uy, ¿será que yo no sirvo? ¿Será que no sirvo? Fracasé. Les compartí mi testimonio de lo que me sucedió en el segundo año. Ya había yo llegado de Estados Unidos y dije, bueno, ya tengo el título de mi maestría en misiología, soy especialista, ya aprendí todas las teorías y me vengo con una idea de hacer muchas cosas, ¿sí o no? Bueno, yo sé qué voy a hacer, creo. Yo sé qué es lo que falta ahí. ¿Y qué es lo que uno empieza? Empieza a proyectarse y está bien. Pero cuando las cosas no se ven, que está dando resultado, el misionero se frustra. ¿Por qué? Porque cuando la misión empieza a llegar a tener sentido, desde un mandato, el misionero toma en consecuencia que la misión es hacer. Una de las cosas que nosotros deberíamos capacitar y enseñar a la gente, muchas veces hoy, en especial en los misioneros, en el campo transcultural, en los mundos musulmanes, que no está en el hacer. Simplemente la presencia de Él como agente de Dios, como el hombre de Dios, en aquel campo de misiones en el mundo musulmán, trae cambios. No está en el hacer, está en el ser como persona, en el ser como hombre de Dios, en el ser el hombre de Dios. Y eso es prácticamente una de las cosas que nosotros vamos a poder ver cuando veamos la vida de José, las misiones. La vida de aquel José
¿Qué es lo que pasa con José? Ayer compartimos un poquito, ¿no? Que en la imagen de José, uno empieza a pensar en José, ahí el soñador. Y muchas veces predicamos sobre José, de cómo sueña este hombre y empieza a llevar su sueño a cumplirse. Pero hemos pensado en el personaje de José como es la persona en su carácter. José, ¿qué hace? Un día llega a levantarse y empieza a compartir de su sueño. ¿A quiénes le comparte? A sus hermanos y a su papá. ¿Y qué es el sueño? ¿Saben qué? Yo soy una persona escogida por Dios. Y Dios me va a usar de una manera especial que ustedes van a ser mis servidores. Soñé que ustedes se van a postrar delante de mí y me van a rendir adoración. Y no solamente a sus hermanos, sino le dice a su papá, papá, ¿sabe qué? Y empieza a contar. Bueno, muchas veces los papás, al ver un hijo chiquito ahí, dice, este chico todavía le falta madurar, pero está bien. Y pasa, yo he tenido una hija tardiza y muchas veces mis hijos grandes, que ya son adolescentes, mi hija tiene 17 y mi hijo 15, me dice, papá, lo estás malcriando. Mamá, lo estás malcriando. Y mi esposa le dice a los otros adolescentes, tenés que entender porque es el hijo tardizo, llegó tarde y le dice, mi esposa le dice a los chicos, mira, vas a darte cuenta cuando tenga hijos a fines de los 30, casi cuando tenga los 40. Ahí te vas a darte cuenta qué significa. Bueno, los papás pueden, pero los hermanos, ya como decían mis chicos, lo está malcriando. Lo que hubieses hecho si nosotros hubiésemos hecho eso, ya nos hubiese disciplinado. Pero con ella, es la misma historia, ¿sí o no? Es la misma historia. Y aquel José malcriado, orgulloso, engrandecido. Aquí, llegando al norte, he escuchado algunos comentarios que se hacen hacia la gente orgullosa y engrandecida. Hasta hay chistes que dicen, hagan patria. No voy a seguir, pero... ¿Y los hermanos qué hacen? Vamos a agarrar a este José, le vamos a dar una lección. Lo vamos a tirar en un pozo y después cuando vieron que venían unos mercaderes, decidieron venderlo como un esclavo. Y dice, lo queríamos matar, pero al menos no terminamos matándolo, lo vendimos. Aquel José es llevado a Egipto. Es que es tan gracioso es Dios. Sin embargo, aquel José tan orgulloso, engrandecido, no se olvidó de su vivir. Y quizás ahí lejos en Egipto él empieza a crecer y madurar. Y José, podemos ver en la vida de José quizás una persona con un don especial de administración. Porque eso es lo que empieza a demostrar. Hoy en día el campo misionero necesita de personas como José, excelentes administradores, gentes que tengan don de administración.
Muchos cuando van al campo de misiones se empieza a pensar que simplemente solo lo que necesitan en el campo de misiones son pastores, son predicadores. No. También son excelentes administradores. Personas que puedan administrar bien las finanzas de Dios. Buenos mayordomos. Las iglesias necesitan buenos mayordomos. Este José empieza a trabajar en la casa de Potifar. Muestra su don de administración y empieza a mostrar un cambio. Y enseguida Potifar le pone encargado de sus negocios. La primera tentación, la esposa de Potifar pone los ojos en José. Él empieza a obrar allí, en la primera tentación, lo que es la diferencia de una persona de Dios y una persona que no es. Como consecuencia, es llevado ¿a dónde? A la prisión. Aún en la prisión muestra su don de administración. Y pronto en la prisión él es encargado ¿de dónde? De toda la prisión. ¿Qué es lo que vemos ahí? Él ejerce su don, pero también él ejerce su influencia en su forma de ser. ¿Sabe qué? José es un gran misionero dentro de la prisión, simplemente en su forma de ser. ¿Qué tipo de misión? ¿Centrípeta o centrífuga? Centrípeta. Estoy invitando a la persona a ver mi forma de ser. Vemos después las historias. José empieza a revelar el sueño al faraón. Y simplemente le quiero decir, lo que lleva la persona de José en su forma de ser. Ahí en Egipto. Él no fue un gran evangelista, no hizo proyectos, ¿sí o no? No hizo campañas. No tuvo que construir muchas cosas. Pero simplemente veamos lo que dice el faraón. Génesis 41, versículos 37 al 40. Al faraón y a sus servidores le pareció bueno el pan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? ¿Podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. ¿Qué reconoce aquí el faraón? Dios. El Dios de José es el Dios. El Dios de José es el Dios. Y lo que hemos visto cuando nosotros empezamos a compartir ayer los pasajes de Éxodo, a través de esto, el faraón y las naciones conocerán que yo soy el Jehová, el Dios, que yo soy el Señor. Muchas veces las misiones no están en hacer, está en simplemente ser. El ser. La influencia que deja José como misionero en Egipto. Después luego podemos ver la madurez de José.
cuando empieza a recibir a sus hermanos. ¿Cómo actúa José con sus hermanos? ¿Cómo interpreta José todo el suceso? ¿Quién está a cargo ahí? Dios. ¿De quién es la misión? De Dios. De Dios. Y Dios está en control de todo. Cuando nosotros empezamos a poner la misión, nuestra obra misionera en manos de Dios, porque es misión de Él, muchos de los problemas se van a resolver. Cuando nosotros ponemos nuestras iglesias, nuestra misión en manos de Dios y entender que es la misión de Dios, muchos de nuestros problemas se van a resolver. Muchos. Ayer compartimos de que no está en mí el yugo, sino el yugo está en Él, en el Señor. Quisiera pasar al siguiente punto, yendo un poco en orden cronológico de la Biblia, y quisiera compartir con ustedes un poco lo que quedamos ayer en los diferentes pasos de la relación entre civilización y la nación y el pueblo de Dios. Podemos ver aquí la relación como Abraham sale de Ur de Harán, como un clan, se va a Egipto, pasa la vida de José, con Moisés, la relación en Sinaí, el desierto, Josué, la relación de la conquista de Palestina. Podemos ver así la relación que hay entre lo que es el pueblo de Dios y la civilización y las naciones. Las historias, ¿qué pasa con las historias? Se interrelacionan constantemente. Quisiera tocar un poco del lugar santo. ¿Qué es el lugar santo? Quisiera compartir la importancia del lugar santo como el lugar de nuestra intimidad con Dios. ¿En dónde encuentra usted la presencia de Dios? ¿En dónde encuentra usted la presencia de Dios? ¿En dónde tiene usted la intimidad con Dios? ¿Puede pensar el lugar donde usted tuvo un encuentro personal con Dios? ¿A dónde va usted para encontrarse a Dios? ¿A dónde? ¿A dónde va usted para encontrarse a Dios? ¿Dónde está Dios? De alguna manera nosotros decimos, Dios está por todos lados, ¿sí o no? Dios es omnipresente. Pero sin embargo, cuando llega el momento que queremos encontrar a Dios y tener una intimidad personal con Él, de alguna manera nosotros buscamos un lugar en particular. Y todos tenemos un lugar particular de encontrar a Dios. Yo doy muchas veces talleres de tiempo con Dios. Y en uno de los capítulos en donde llego a dictar el taller de tiempo con Dios, es justamente el lugar en donde voy a encontrar a Dios. Cuando estuve en Ciudad de México, tuve la relación con un pastor judío. Ya suena diferente, suena medio contradicente, ¿no? Es un pastor de origen judío. Había escuchado el testimonio de él y la sorprendente, es un testimonio espectacular.
un judío de Brasil que decide viajar hasta México en carro y en el medio del camino hacia la Ciudad de México en Nicaragua se encuentra con la presencia de Dios. Se convierte ahí. Y entonces cuando llega a México ya convertido empieza a ir a una iglesia y empieza a tener una intimidad. Y ahí se encuentra una señorita en una de las iglesias, se quiere casar y cuando llega a su casa, todo el problema. Primero que se quiere casarse con una mexicana. Para un judío eso. Segundo, cuando le dice que ya es convertido. Me contó él como testimonio. Lo primero que hizo su papá, antes de hacerle alguna pregunta en particular, un golpe en la cara. Lo noqueó al suelo. Lo que hizo todos los otros integrantes de la familia, le patearon, le empezaron a patear. Eso es lo que paga el precio. Pero después lo que me interesó a él, cuando le hice la pregunta, ¿dónde era el lugar donde él tenía su intimidad, su encuentro con Dios? Él dice, yo tengo un tapete. Y cuando me levanto me pongo el tapete. Y ese es el lugar donde me arrodillo y ahí tengo el encuentro con Dios. Sorprendente, ¿no? Y él contó la historia de cómo él llegó a conseguir el tapete, la relación. Otro de los testimonios para. Pero simplemente en un tapete. Con una de las personas que anduve me decía, ¿sabe qué, pastor? Mi casa es muy pequeña, no tengo espacio privado para tener mi intimidad con Dios. Y lo que me contó él es tan gracioso, pero encontré un lugar perfecto, pastor, donde no me molesta nadie en casa. Me hice un lugar dentro del armario. Tengo una silla y tengo una lámpara ahí y me meto ahí para tener mi tiempo con Dios. Dice, no me molesta a nadie. Al principio se alarmaron todos pensando que yo desaparecí de casa. ¿Dónde tiene usted su intimidad con Dios? ¿Dónde es el lugar santo en su vida? Aquí tenemos diferentes personajes bíblicos. Abraham, entre las mitades del becerro. Agar, Jacob, Moisés. Cerca de la fuente del desierto. En el desierto, monte Horeb, la zarza ardiente, monte Sinaí, las tablas de ley, son diferentes lugares en donde podemos hablar del lugar santo. Si nosotros empezamos a pensar eso, ahí empiezo con nombre Agar, una personaje clave para hacer teología de misión, para llegar a comprender y para aprender a acercar a todo el mundo musulmán hoy, a todo el mundo árabe. ¿Qué pasa con Agar? Veamos la vida de Agar. ¿Qué pasa con Agar? ¿Quién es Agar? Una esclava egipcia. ¿Cómo llega Agar a la casa de Abraham? ¿Quién le entrega a Agar a Abraham? Sara. ¿Y qué es lo que pasa con Agar? Agar engendra el hijo de Abraham porque Sara no puede tener, ¿sí o no? Y llega a tener un hijo, Ismael. Pero Sara llega a tener un hijo porque Dios cumple con la promesa y Sara tiene un hijo.
Pero ahí cuando empezamos a ver, ¿quién es el que no tuvo tanta confianza y le entregó a Agar a Abraham? Mujer, dice Sara. Pero ¿qué pasa luego? Sara empieza a tener envidia. Mucha envidia. Y termina echando a Agar y a Ismael. Quizás en contra de la voluntad de Abraham. Pero pasa algo sorprendente en el relato de la Biblia. Porque cuando nosotros vamos y leemos el relato de Agar aquí en la Biblia, ¿qué es lo que llega a pasar cuando Agar es echado del clan de Abraham? ¿En dónde está? En el desierto. ¿Qué es lo que llega a suceder en el desierto? Ya no encuentra agua. Entonces está desesperada. Y prefiere que su hijo muera, ¿sí o no? Debajo del árbol. Pero ¿quién viene a encontrar con Agar? ¿Quién? Dios. Dios viene al encuentro de Agar. Y una de las cosas más sorprendentes ahí en el pasaje es que Dios hace un pacto ¿con quién? Con Agar. ¿Qué tipo de pacto? Es un pacto muy similar al pacto que Dios hizo con Abraham. Muchas veces nosotros no vemos eso. Nos olvidamos de eso. Dios se va al encuentro con Agar y Dios hace un pacto con Agar. Necesitamos hacer una nueva misiología ahí para empezar a llegar a conocer las implicancias de este pacto y las relevancias que puede traer esto en nuestro campo misionero con el mundo árabe. Porque los árabes hoy, ¿a quién lleva su ascendencia? A Ismael. Como hijo mayor, el heredero del pacto abrahámico. Y ellos reconocen el pacto que Dios hace con Agar. Quizás necesitemos ver un poco más a fondo estos pasajes y tratar de hacer una nueva teología de misión para ver nuestras implicancias y el acercamiento al mundo musulmán. ¿Sabe qué? Todo nuestro accionar cambiaría. Todo nuestro acercamiento cambiaría. A ver si alguno de ustedes hace una tesis en relevancia a estos temas. Lugar santo. Hablamos de diferentes lugares. Hay muchos lugares de descanso que podemos ver. ¿Se va usted a la montaña? ¿A descansar, a buscar a Dios? ¿Ahí es donde encuentra? ¿A los lagos? ¿Dónde va usted? Hay lugares de inspiración que simplemente uno al estar en uno de esos lugares. Mi esposa de la casa ahí de donde estábamos en California, en Los Ángeles, era su lugar santo, el lugar donde hacía ella su tiempo con Dios. En el comedor de la casa, en el pequeño balcón, era su lugar santo para ella. Ella agarraba su librito de tiempo con Dios,
Se ponía en aquel balconcito, miraba todo el paisaje, las sierras, las montañas de California y todo un valle ahí. Y dice, me siento ahí y ya siento la presencia de Dios. Lugar santo. Un objetivo de la misión es ayudar a los humanos a experimentar la presencia de Dios en el lugar santo. Es desafiar a la gente a encontrar la presencia de Dios en su lugar santo. Los diferentes paisajes que podemos ver, las montañas, los mares. Aquí no tengo fotos de los mares, pero a mí me encanta la vista al mar. No sé, me da paz, me da tranquilidad. Cuando se habla de la iglesia coreana, uno de los lugares que algunos pastores van a poder tener la oportunidad de ver, los montes de oración. Nosotros los coreanos somos especialistas en alejarse a los montes. Y se han formado lugares de oración en los montes. Y se dice, ahí es donde solucionas todos tus problemas con el encuentro con Dios. No bajes del monte hasta encontrar tu solución. Los montes. Hay algunos coreanos que ahí en California tenía un amigo cuando estaba en el seminario, se había hecho su propio monte de oración. Me dice un día, hey Juan, ¿me acompañas a mi monte de oración? Y le digo, ¿tu monte de oración dónde? Él me dice, aquí cerquita. Y se agarraba el carro media hora subiendo a la montaña. Y encontraba un espacio donde había un asfalto, una esquinita del asfalto, y había un pequeño arroyo más allá. Y ahí estacionaba el carro en el asfalto, en un pequeño rincón donde había lugarcito para poder estacionar, y ahí empezaba a caminar y iba al arroyo. Y ahí empezaba a orar, a gritar, a buscar la presencia de Dios. Y lo sorprendente es la otra historia que tiene. Tiene un palo de béisbol, un bate. Y dice, cuando vengo por la noche aquí a orar, me llevo el bate de béisbol. Porque cuando estoy orando puede ser que aparezca un animal. ¿Dónde es el lugar santo en la vida de usted? Dijimos, uno de los objetivos de la misión es hacer a la gente encontrar el lugar santo. Uno de los problemas nuestros hoy es que hemos hecho de nuestro templo como el único lugar donde Dios está, el único lugar donde Dios mora. ¿Sí o no? Hemos hecho que el santuario, el templo, ahí es donde Dios está. ¿Dónde están todas las reuniones? En las iglesias. Todas las reuniones tienen que llevarse a cabo en las iglesias. ¿Qué es lo que pasa hoy con megas iglesias? Todos tienen que reunirse ¿en dónde? En la iglesia. Uno de los movimientos muy fuertes hoy es el movimiento de las iglesias caseras, iglesias hogareñas. Hay un hermano allá en Singapur, el pastor Long, que ha hecho algo espectacular. Durante todos los días de semana, toda la gente se reúne ¿en dónde? En las casas. Y una vez al mes, él renta un estadio. Y ahí se viene a celebrar, un culto de celebración. ¿Puede estar Dios en las casas? ¿Puede haber lugar santo en las casas? Es un desafío. ¿Cuál es el problema nuestro? Nos hemos convertido mucho
como el pueblo de Israel. ¿Recuerdan el tabernáculo? Ahí estaba la morada de Dios, ¿sí o no? Y los tribus se acampaban allí. Así están los lugares donde estaban acampados los tribus. 3 en el norte, 3 en el sur, 3 en el este, 3 en el oeste. Y de alguna manera todas las naciones alrededor estaban en la mira constante del pueblo de Israel, ¿sí o no? Números 2, 1 al 31 y Números 10, 11 al 33. ¿Dónde estaba el lugar de la presencia de Dios? Dentro del tabernáculo. Esto es una de las imágenes del tabernáculo, la tienda del tabernáculo. Ahí está el lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué es el elemento principal en el lugar santísimo? ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca. ¿Qué había dentro del arca? La vara de Aarón y el maná. Ahí es donde ellos entendieron que Dios moraba. El lugar santo, el tabernáculo. Era el lugar del encuentro, era el lugar del testimonio. Era la casa donde moraba Dios, la casa donde moraba Yahvé. Éxodo 34, 26, Primero Reyes 2, 28, 30. Primero Crónicas 16, 39. El lugar de la morada de Dios. La tienda de las hijas de Sión. Ahí es donde se ve en una ilustración cómo estaba. Ahí en esta ilustración se ve la columna de nube y la columna de fuego, ¿sí o no? La columna de nube en el desierto era la presencia de Dios. La columna del fuego era la presencia de Dios. En la nube estaba la presencia de Dios y en el fuego estaba la presencia de Dios. De la misma manera, cuando Moisés tiene el encuentro con Dios en la zarza ardiente, dentro del fuego, dentro de la zarza ardiente, Moisés encuentra la presencia de Dios. Israel no adora el tabernáculo, pero sin embargo allí es donde están las experiencias con Dios. ¿Qué pasa cuando Israel llega a conquistar la tierra prometida? Ellos tenían la arca, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa con Israel cuando sale a las batallas con la arca? ¿Qué es lo que llega a entender Israel con la arca? Ahí está Dios presente. Cuando ellos llevan la arca, ¿qué pasa? Ganaban. Cuando ellos no llevaban la arca, Dios no estaba presente y perdía. ¿A dónde encajonaron a Dios? Dentro de una caja. Bueno, fueron peores que nosotros. Nosotros al menos lo encajonamos dentro de las 4 paredes de la iglesia, pero ellos lo encajonaron en un cajón. Quiero que pensemos un poco, ¿qué es lo que hubiese pasado con la historia cuando el pueblo de Israel pierde la arca? Yo como un soldado de Israel, me levanto un día y le digo a mi esposa, cariño, mi amor,
Me voy a salir a la batalla, hoy vamos a luchar contra los filisteos. Y le digo, pero no te preocupes, hoy nos vamos a llevar la arca, así que vamos a vencer y vamos a ganar. Y sale al campo de batalla. Pero cuando regresa a la tarde, ¿qué te pasó, mi amor? ¿Sabes qué? Perdimos la arca. Perdimos a Dios. Se nos fue Dios. No tenemos más esperanza. Ya nuestra vida no vale nada. Dios ya no está con nosotros. Dios estaba ¿en dónde? Dentro del arca. Pero vamos a ver qué pasa con los filisteos. Los filisteos, ¿qué hacen? Recuperan el arca de pacto de Israel. Los filisteos y Elohim. Quizás hay un propósito definido. Los israelitas lo tomaron como el arca de victoria. Recuerdo todavía cuando yo vi la película Los Raiders de los Ark, en español los cazadores de la arca perdida, ¿no? Ahí qué pasa al final cuando ve el arca y llega a venir un viento. Mueren todos los alemanes que estaban ahí dentro de la película porque vieron la presencia de Dios. El arca como arma de victoria. Eso es lo que tuvieron los israelitas. Pero cuando llegan los filisteos, ellos llevan el arca ¿dónde primero? Dice, recuperamos el arca que tenían los judíos y ya empezamos a ganar porque le quitamos al Dios de Israel. ¿Lo lleva a dónde? Al templo de Dagón. Y los filisteos se levantan al día siguiente y ¿qué es lo que encuentran? Dagón estaba en el suelo. Los llegan a levantar a Dagón. Y al día siguiente, ¿qué es lo que encuentran? Otra vez Dagón en el suelo, hincado hacia la arca. Pero esta vez cae al suelo, se quiebra la cabeza y sus manos. ¿Qué es lo que hacen los filisteos entonces? Empieza a llevar a Astot y ahí la gente de Astot sufre enfermedad de piel. Lo que son tumores, hemorroides. Los lleva a Gat y pasa lo mismo, sufre enfermedad de piel. Los lleva a Arca de Cron y los que no mueren también tienen enfermedades. Los filisteos desean hacer una prueba. ¿Qué es lo que pasa con la arca? ¿Y qué es lo que hacen de prueba? Agarran unos pequeños becerritos, 2 vacas que tuvieron 2 pequeñas crías. ¿Qué hacen? Atan las crías en un costado y atan las vacas a un carro y ahí le ponen la arca. Y la prueba que ellos querían hacer, ¿qué es? Vamos a ver qué le pasa con estas vacas. Yo nunca tuve la oportunidad de criar vacas, pero no sé si aquí hay alguien que lo haya tenido la oportunidad de crecer con las vacas. Le pregunté a uno sobre esta historia. Y me dice, ¿sabe qué, Juan? Las vacas jamás se apartan de su cría.
Jamás. Ahí están, la figura materna. Y la prueba científica que lo querían hacer los filisteos era a ver qué pasa con estas vacas, ¿sí o no? Si las vacas se van hacia Israel, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que sucedió tenía que ver con ¿quién? Con Dios. Porque las vacas tendrían que quedarse con sus crías. Una de las cosas que empecé a pensar aquí es que si las vacas llegan a Israel y después los primeros tratan de agarrar la arca y después mueren algunos porque lo agarran mal. Cuando uno empieza a ver estos dos relatos y comparar, ¿quién es el que comprendía mejor de la presencia de Dios? ¿Los filisteos o los judíos? ¿Los filisteos o los israelitas? ¿Quién? ¿Quién entendía mejor de Dios? Los filisteos. Ellos entendieron mejor. Los filisteos entienden acerca del arca mejor que israelitas. ¿Quién le enseñó a los filisteos? Una de las cosas que nos lleva hacia una cuestión es muchas veces la gente que están afuera de la iglesia, en ocasiones la gente que está en el mundo, conocen mejor que la gente que está adentro de la iglesia.